Escrito por Gabriel Jackson en su obra Historia de la España Moderna, este libro nos ofrece una visión detallada y profunda de los eventos que marcaron el siglo XIX en España. Jackson, un historiador de renombre, nos lleva a través de los momentos más cruciales de la historia española, destacando los cambios sociales, políticos y económicos que transformaron el país. En 1868, España vivió un cambio muy grande, un año que quedaría marcado en la memoria colectiva de la nación. Este año fue testigo de la Revolución de 1868, también conocida como la Gloriosa, un levantamiento que buscaba derrocar a la monarquía y establecer un nuevo orden político. La Revolución de 1868 no fue un evento aislado, sino el resultado de años de descontento y frustración acumulada entre la población. La economía estaba en crisis, y la corrupción y la ineficacia del gobierno habían llevado al país al borde del colapso. La gente estaba desesperada por un cambio. Esta revolución terminó el reinado de Isabel I, una monarca que había perdido el apoyo de su pueblo. Isabel I, conocida por su estilo de vida extravagante y su incapacidad para abordar los problemas del país, se vio obligada a abdicar y exiliarse. Su caída marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa en la historia de España. La gente estaba cansada de la reina y de los problemas del país. Las manifestaciones y protestas se extendieron por todo el territorio, con ciudadanos de todas las clases sociales uniéndose para exigir un cambio. La revolución no solo fue un movimiento político, sino también un grito de desesperación de un pueblo que anhelaba justicia y equidad. Querían un futuro diferente para España, uno en el que la voz del pueblo fuera escuchada y respetada. La Revolución de 1868 fue un punto de inflexión que abrió el camino para la Primera República Española, aunque ésta también enfrentaría sus propios desafíos. Sin embargo, el espíritu de cambio y la lucha por una sociedad más justa y equitativa continuaron siendo una fuerza motriz en la historia de España. Había muchas razones para la revolución. La gente estaba pobre y el gobierno no ayudaba. La reina Isabel I no era popular. Había muchos problemas políticos. Los militares también querían un cambio. La revolución comenzó en septiembre de 1868. Los líderes eran militares y políticos importantes. El general Prim era uno de ellos. Hubo batallas y protestas en muchas ciudades. Finalmente, la reina Isabel I tuvo que irse de España. Después de la revolución, España buscaba un nuevo rey. Eligieron a Amadeo de Saboya, un príncipe italiano. Amadeo I llegó a España en 1870. Era un rey extranjero en un país con muchos problemas. Amadeo I tuvo muchos problemas como rey. Había mucha inestabilidad política. Los españoles no lo querían porque, bueno, era extranjero. También había guerras y rebeliones. Amadeo I no encontraba soluciones para los problemas de España. Después de solo 2 años, Amadeo I decidió renunciar al trono en 1873. Estaba cansado de los problemas y la falta de apoyo. La experiencia de Amadeo I demostró lo difícil que era gobernar España en ese tiempo. Con la renuncia de Amadeo I, España se convirtió en una república por poco tiempo. Pero la república también tuvo muchos problemas. Finalmente, en 1874, el hijo de Isabel I, Alfonso XII, se convirtió en rey. Isabel II, la reina de España antes de la Revolución. Isabel II, también conocida como Isabel de Borbón, fue una figura central en la historia de España durante el siglo XIX. Nacida en 1830, ascendió al trono a una edad muy temprana, en 1833, tras la muerte de su padre, el rey Fernando VII. Su reinado estuvo marcado por una serie de conflictos internos y externos que finalmente llevaron a su exilio. Era impopular y tuvo que irse del país. La reina Isabel II enfrentó una gran oposición debido a su estilo de gobierno y las políticas que implementó. Su impopularidad creció con el tiempo, especialmente entre los liberales y progresistas que buscaban reformas. En 1868, una revolución conocida como la Gloriosa la obligó a abdicar y exiliarse en Francia, donde vivió el resto de su vida.
General Prim. Un líder militar importante de la revolución. Juan Prim i Prats, más conocido como General Prim, fue una figura clave en la política y el ejército español. Nacido en 1814, Prim se destacó por su valentía y habilidades estratégicas. Fue uno de los principales artífices de la revolución de 1868 que derrocó a Isabel II. Quería un gobierno más moderno para España. General Prim no solo buscaba derrocar a la monarquía, sino que también tenía una visión clara de un futuro más progresista para España. Abogaba por un gobierno constitucional y la modernización del país. Su liderazgo fue crucial en la transición hacia una nueva era política. Amadeo I, el rey italiano que gobernó España por poco tiempo. Amadeo de Saboya, conocido como Amadeo I de España, fue elegido rey tras la Revolución de 1868. Nacido en Turín en 1845, Amadeo era un príncipe italiano que aceptó el trono español con la esperanza de estabilizar el país. Se enfrentó a muchos desafíos y decidió renunciar. Durante su breve reinado, Amadeo I enfrentó una serie de desafíos, incluyendo la resistencia de los monárquicos tradicionales y los republicanos. Su intento de gobernar un país dividido resultó ser una tarea monumental. Finalmente, en 1873, abdicó y regresó a Italia, marcando el fin de su breve y tumultuoso reinado en España. La Revolución de 1868 fue un momento importante en la historia de España. Este evento, también conocido como la Gloriosa, marcó el inicio de una serie de transformaciones políticas y sociales que cambiarían el rumbo del país. La revolución fue impulsada por el descontento generalizado con el gobierno de Isabel II, cuya administración se había vuelto cada vez más impopular debido a la corrupción y la ineficacia. Mostró el deseo de cambio del pueblo. Las calles de las principales ciudades españolas se llenaron de manifestantes que exigían reformas y un gobierno más justo. La revolución no solo fue un levantamiento contra la monarquía, sino también una expresión del anhelo de la sociedad por una mayor participación en la vida política y por la mejora de las condiciones de vida. Aunque Amadeo I no tuvo éxito, su llegada al trono representó un intento de modernización y de estabilización política. Amadeo I, un príncipe italiano, fue elegido por las Cortes Constituyentes con la esperanza de que su reinado trajera paz y progreso. Sin embargo, su mandato estuvo plagado de dificultades, incluyendo la oposición de los carlistas y los republicanos, así como la falta de apoyo de la nobleza y el ejército. Su reinado marcó el fin de una época. La abdicación de Amadeo I en 1873 puso fin a la breve experiencia de la monarquía constitucional y abrió el camino para la Primera República Española. Este periodo fue un tiempo de experimentación política y de búsqueda de nuevas formas de gobierno que pudieran satisfacer las demandas de la población, y el comienzo de una nueva etapa para España. La Revolución de 1868 y los eventos que siguieron sentaron las bases para la modernización del país. A pesar de los desafíos y las turbulencias, este periodo fue crucial para el desarrollo de una España más democrática y avanzada. La sociedad española comenzó a experimentar cambios significativos en áreas como la educación, la industria y los derechos civiles, que continuarían moldeando el futuro del país.